Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Nosotros aquí bien, siguiendo estrictamente la cuarentena. Vamos a tratar hoy un tema que es realmente muy interesante, que es el derecho de suscripción preferente. Vamos a ver o recordar que cuando hablábamos del tema del capital social, hablábamos que el capital social podía permanecer invariable durante toda la vida de la sociedad. Es decir, que yo tenía un capital social de 10.000 pesos y se mantenía ese capital social durante la constitución, el funcionamiento, la disolución y la liquidación. Y que esa intangibilidad del capital podía verse alterada por aumentos de capital, que siempre los aumentos de capital son voluntarios. Es decir, los socios se ponen de acuerdo en aumentar el capital, que es lo que nos vamos a referir ahora, pero quería recordarles también que también pierde esa invariabilidad del capital social cuando en realidad hay una reducción de capital. Y esa reducción de capital puede ser obligatoria o voluntaria. Es decir, obligatoria cuando se pierden las reservas libres y el 50% del capital social, la ley obliga a hacer una asamblea extraordinaria que modifique el capital social y lo ponga a el valor que tiene en realidad y no al que tenía antes y que ha perdido. Pero volvamos entonces al aumento de capital social. El aumento de capital social es cuando los socios deciden aumentar el capital mediante nuevos aportes, paremos ahí, después nos vamos a ampliar el concepto, por nuevos aportes de los socios. Cuando se hace una asamblea, que tiene que ser de carácter extraordinaria, cuando sea más allá del quíntuple del capital social y así lo establezca en el estatuto, es decir, que el quíntuple va solamente por asamblea ordinaria, porque ya está preacordado. Pero vamos a cuando se hace una asamblea, ¿no es cierto? Tenemos un capital de 10.000 pesos y lo vamos a llevar a 2 millones de pesos. Entonces allí va a surgir que los accionistas van a votar y si votan en una asamblea que estén todos presentes y que voten todos por la afirmativa, es decir, que no haya socios disidentes y mediante el sistema de la asamblea unánime, es decir, cuando está el 100% del capital social y las acciones se toman por unanimidad, en ese caso, ¿no es cierto?, no habría inconveniente. El problema viene cuando se hace un aumento de capital, como le estamos proponiendo para el Yunque S.A., llevar de 10.000 pesos a 2 millones de pesos, y resulta, ¿no es cierto?, de que hay que ver qué normas protegen a los accionistas, sobre todo a los accionistas minoritarios. Y la norma que va a proteger y que va a ser muy importante, hay quienes lo califican como uno de los derechos fundamentales de la calidad de socio, es el derecho a suscripción preferente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que tenemos 4 accionistas, A, B, C y D. A tiene el 40%, B tiene el 40%, C tiene un 10% y D tiene un 10%. La suscripción de capital, el derecho de suscripción preferente es que cada uno de los accionistas va a tener la facultad de suscribir a igual proporción que tienen. El accionista A puede suscribir 40%, el accionista B 40%, el accionista C 10%, el accionista D 10%. Es decir, es una facultad primaria que tiene el accionista, un derecho, una facultad, no es una obligación. Y entonces nos encontramos que la ley dice, señor, si se hace una suscripción, hay que darle preferencia en la proporción que cada accionista tenga, como lo acabamos de ver.
cada accionista tiene derecho a eso y no puede ser burlado en su derecho porque es una norma no disponible. Es decir, antes inclusive se hablaba que era una norma de orden público societario, pero ha ido variando el concepto y mientras todos los accionistas se pongan de acuerdo, ¿no es cierto?, podría existir una situación de que no hubiera problema. Pero cuando algún accionista se lo quiere omitir o dejar de lado, nosotros esto lo hemos visto con Albrecht, con Cacique Camping, lo hemos visto como ejemplo y creo que lo hemos explicado bastante bien, pero ahora estoy hablando precisamente de esta cuestión. Resulta que entonces, ¿qué pasaría si hago un aumento de capital? Y resulta que viene el accionista y dice, yo voy a tomar todo el aumento, los 2 millones de pesos los pongo yo, ¿no es cierto? Y yo, no podría ser, porque se está burlando el derecho de B, de C y de D a suscribir la parte de su posición accionaria. Se le está quitando a B la posibilidad del 40% y se le está quitando a C y D la posibilidad de su 10% cada uno. Entonces la ley dice, no señor, acá hay un derecho de suscripción preferente que no es disponible por los socios. En principio entonces tenemos que, cuando se hace un aumento de capital, tiene que darse la oportunidad a cada uno de los accionistas que pueda ejercer ese derecho de suscripción preferente para mantener la misma posición proporcional que mantenía antes, la misma posición de fuerza política y patrimonial dentro de la sociedad. Entonces la ley dice, bien señor, usted hace el aumento de capital, hace la asamblea y luego de la asamblea que aumenta, que decide aumentar a 2 millones de pesos el capital social, que eran 10.000, ¿no es cierto?, subirlo a 2 millones de pesos, usted va a tener que hacer y citar para darle la posibilidad, gracias querida, la posibilidad de suscripción, de ejercicio del derecho de suscripción preferente a todos los socios. Entonces va a tener que, efectuada la asamblea, con todos los requisitos que nosotros hemos visto para poder hemos hablado del procedimiento para obtener una decisión válida, vamos a ver, ¿no es cierto?, que se recuerdan que tenía que haber una convocatoria legalmente hecha, tenía que haber un orden del día, tenía que haber publicación de edictos, tenía que haber quórum, tenía que haber deliberación, votación y acta. Recuérdenlo porque esos son elementos fundamentales para que haya una asamblea válida. En este caso es una asamblea extraordinaria y que va a funcionar conforme el artículo 244, última parte, que va a exigir que todas las acciones valgan igual, es decir, cuando hay acciones con derechos privilegiados de 5 votos, de derechos políticos, van a perder esos 5 votos y van a ser todos iguales. Es decir, todos van a tener votación de un voto por acción. Y vamos a tener también que para aquellas acciones, en el caso de que existan derechos con beneficios patrimoniales, sin derecho a voto, van a adquirir el derecho a voto. Es decir, es como si estuviéramos, como les decía la vez pasada, es como barajar y dar de nuevo, como se suele decir, cuando se va a comenzar una cuestión que está cambiando las normas, ¿no es cierto? Una acción de 10.000 pesos y ahora me llevan un capital de 10.000 pesos y ahora me llegan a 2 millones. Entonces, ¿qué ocurre? La ley dice, señor, a la sociedad, para que sea esto válido, usted tiene que publicar un edicto convocando a los acreedores que quieran hacer uso de su derecho de preferencia a que suscriban el contrato de acciones, de adquisición de acciones o de suscripción de acciones. Entonces tenemos que yo, que vamos a suponer, soy el accionista D, tengo un 10%, voy de 2 millones, aporto, firmo el contrato de suscripción de acciones por mi 10%. Es decir, que yo voy a seguir teniendo 10% de las acciones y no se va a ver achicado mi capital.
viene C, hace lo mismo, viene B, hace lo mismo, y D hace lo mismo, y aquí no pasó nada. Ponemos cada una la plata de acuerdo a su porcentaje y estamos todos igual, seguimos manteniendo el porcentaje de acciones, el porcentaje político y el porcentaje patrimonial, lo seguimos manteniendo como antes del aumento de capital. Pero ¿qué ocurre? Lo que también lo hemos puesto de ejemplo en el fallo que ya lo habrán leído, pues se lo he recomendado que lo lean porque es muy instructivo, el de Albrecht con Cacique Campi. Resulta que viene y no hace uso del derecho de suscripción preferente. No importa por qué no hizo, porque no tenía plata, porque resulta, ¿no es cierto?, de que se olvidó, se le pasó el tiempo, lo que fuera. Lo cierto es que los otros tres sí hacen derecho de suscripción y hacen uso del derecho de suscripción preferente y firma. B por su 40%, C, ¿no es cierto?, por el 10%, y ya les dije que yo también sigue. Bien, ese derecho de suscripción preferente tiene la característica de ser. Primero, la ley establece que no se puede de manera alguna ni restringir ni eliminar el derecho de suscripción preferente. Porque como les decía, hasta se hablaba que era una norma de orden público societario y en consecuencia no podía ser burlada de ninguna manera. Y vamos a ver las responsabilidades que quién tiene, quién burla o no cumple o dificulta estas cuestiones. Pero tiene que respetarse, como digo, y solamente, fíjense en ustedes, solamente va a ser posible dejarlo sin derecho de suscripción preferente por una asamblea que lo aplique y lo va a aplicar en las condiciones que más adelante vimos. Nosotros tenemos este es un amparo justamente a las minorías, el concepto ya lo hemos dado, es decir, el concepto de derecho de suscripción preferente es un derecho inalienable que tiene el accionista, es decir, una facultad, el accionista para suscribir en igual proporción que tenía antes del aumento de capital. La naturaleza del derecho es propiamente un derecho de carácter patrimonial, porque ya cuando suscribo, ¿no es cierto?, o cuando se hace la asamblea, yo ya tengo ese derecho incorporado a mi patrimonio. Tengo el derecho a suscribir durante los 30 días posteriores al edicto que convoca a la suscripción del aumento de capital, tengo un derecho patrimonial. Esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque es transferible, es decir, yo puedo ceder ese derecho de suscripción preferente. La respuesta es sí, porque es un derecho patrimonial que en cuanto está aprobada la asamblea, y más si está publicado los edictos, ya se encuentra incorporado a mi patrimonio, y como todo derecho patrimonial yo puedo cederlo de acuerdo a las disposiciones del Código Civil, tanto el Código Civil de Vélez-Sarsfield como el Código Civil y Comercial de la Nación, en vigencia desde agosto de 2015. Entonces, debo aclararle que sí, es de naturaleza patrimonial y se puede ceder, pero ojo, solamente cuando ya ha sido convertido en un acto real, es decir, cuando ya la asamblea lo aprobó y cuando ya sí además está el edicto convocando y otorgando los 30 días de plazo para suscribirlo. ¿Me explico? No es un derecho que yo pueda cederlo, por ejemplo, en forma abstracta. No puedo decir, bueno, yo de aquí en más cedo mi derecho de suscripción preferente sobre el yunque Sociedad Anónima al señor fulano de tal. No se puede ceder abstractamente el derecho. Tiene que cederse cuando ya se hizo la asamblea, se aprobó el aumento de capital y, como les dije, si es que se publicó el edicto, que tiene que publicarse por 5 días, no, perdón, por 3 días en el boletín oficial.
y se trata de acciones que cotizan en bolsa, tiene que hacerse además en un diario de amplia circulación, ¿no es cierto?, en la República Argentina, otorgándole a los accionistas el plazo de 30 días a partir de la última publicación de edictos para que hagan efectiva la suscripción y así mantengan su derecho proporcional en la sociedad de manera inalterable. Bien, titulares del derecho. ¿Quiénes son los que son los titulares del derecho? Primero y principal, desde luego, son los accionistas. Son los accionistas los que van a poder, ¿no es cierto?, hacer uso de ese derecho de preferencia. Y lo van a hacer mediante la suscripción y después, por supuesto, la integración, ¿no es cierto?, de el dinero o el aporte conforme haya salido la resolución de la Asamblea, cumpliendo, ¿no es cierto?, con ello. Pero ¿quiénes van a ser los titulares en cuanto a ser titulares de las acciones? Van a ser las acciones ordinarias o las acciones con preferencia patrimonial. El estatuto lo puede establecer y si no, en cuanto a las acciones con derecho patrimonial, las acciones preferidas, lo va a el estatuto o lo va a poder dictar la propia asamblea en la asamblea que apruebe el aumento de capital. Si no, puede ser directamente para las acciones ordinarias, ¿no es cierto?, que son las que no tienen ningún privilegio ni derecho de preferencia, y ellos van a ser los titulares de las acciones. Ofrecimiento a los accionistas lo hemos hablado, el plazo de derecho es de 30 días y viene una cuestión debatida, el precio. No sé si hemos hablado, pero si no les voy a recordar en 3 minutos. La ley prohíbe que se emitan acciones bajo la par, quiere decir bajo la par, debajo del valor nominal. En el Yunque tenemos acción nominal de valor de 10 pesos cada una. No podemos hacer una emisión de capital bajo la par, bajo esos 10 pesos. ¿Me explico? La ley lo prohíbe. ¿Por qué? Porque resulta que estaríamos, ¿no es cierto?, con una descapitalización, o si ustedes quieren, estaríamos haciendo un vaciamiento de alguna manera del capital social. Y salvo lo autoriza para las acciones que cotizan en bolsa. ¿Por qué? Porque esas acciones cotizan de acuerdo a un valor de plaza. Se puede emitir acciones a la par, es decir, una acción que yo pagué 10 pesos por acción, ¿sigo pagando 10 pesos por acción hoy? En eso hay que mirar cómo está el patrimonio social. Si el patrimonio ha crecido, vamos a suponer que nosotros hemos puesto nuestro dinero que alcanzaba 10.000 pesos, resulta que ahora la empresa tiene un capital de 5 millones de pesos, ¿no es cierto? No podemos hacer a la par. Tenemos que hacer con lo que se llama con prima de emisión. Prima de emisión es un sobreprecio que se paga por la acción para equiparar el valor de las otras acciones. Porque si resulta, vamos a suponer, que ni A, B, C ni D hacen hacen uso de su derecho de suscripción preferente y viene un tercero y compra las acciones, resulta que va a quedarse con el patrimonio de 5 millones pagando 10 pesos por acción. Es una locura. Es francamente, ¿no es cierto?, un perjuicio no solo a la sociedad, sino también a los accionistas. Porque a nosotros nos va a perjudicar, porque resulta que él va a comprar, nosotros vamos a quedar, los que no hemos suscrito, vamos a quedar con un pequeñito así de capital, ¿no es cierto?, sobre el patrimonio enorme que tiene la sociedad, porque todo va a pasar a directamente quien tome los 2 millones, quien suscriba los 2 millones de pesos. A ver, no sé si me expliqué. Las acciones que se emitan, los 2 millones de pesos, tienen que ir con prima de emisión. La prima de emisión es un sobreprecio que se paga para equiparar el valor del patrimonio
con el valor del capital social. El valor del capital social, nosotros lo hemos dicho, eran 10.000 pesos y ahora tiene máquinas, casas, fábrica, etcétera, por 5 millones de pesos. Se imagina que esto acá, quien no suscriba, va a perder una enormidad. ¿Por qué? Porque resulta que va a quedar con una acción de 1, 0, 0,2, qué sé yo, es una cuestión matemática, ¿no es cierto?, sobre el patrimonio social, porque capital social es una cosa y patrimonio es otra. Capital social es el conjunto de las suscripciones de capital efectuado por los socios, mientras que el patrimonio es la evolución que ha tenido la sociedad y que puede haber ganado mucho dinero y tener un patrimonio importante porque se ha ido haciendo reservas, además de la reserva legal, reservas voluntarias, que han ido aumentando el volumen del patrimonio social. Y resulta, ¿no es cierto?, de que quien viene a ingresar ahora no puede ingresar con el valor de las acciones cuando el capital y patrimonio se confundían. Eran exactamente igual. Había 10.000 pesos de capital social y 10.000 pesos de patrimonio. Mientras que la sociedad siguió aumentando. Entonces ahí dice, no señor, usted para que no haya injusticia con relación a los socios, ¿no es cierto?, a los otros socios y a la propia sociedad, usted tiene que hacer una oferta de acciones con un sobreprecio, ¿no es cierto?, que se llama acciones sobre la par, es decir, que está por encima de los 10 pesos. Es más, el capital, fíjense, que se aumentará en 2 millones, pero el sobreprecio irá a una cuenta especial que dirá, ¿no es cierto?, en razón de acciones emitidas con prima de emisión. Y tendrá ahí el resto del patrimonio. Acá sucede igual. Podemos ver ahí, no sé si llegaremos a verlo específicamente, por lo menos para este cuatrimestre no, que esta es la última clase para el cuatrimestre actual. Vamos a ver si vemos aumento de capital en forma específica y vamos a ver allí la cantidad de juicios, algunos de los cuales seguramente se los voy a mencionar para que lo lean, ¿no es cierto?, por la falta de una prima de emisión cuando hay una gran diferencia entre el capital inicial de las acciones y el patrimonio social. Creo que ahí ha quedado claro. Eso es, ¿no es cierto?, con relación al precio. Limitaciones. Hemos dicho que es uno de los principales derechos que tienen los accionistas, que es muy importante porque les permite mantener su participación societaria, su porcentaje dentro de la sociedad. De igual manera, ¿no es cierto?, cuando hay un aumento de capital suscribiendo, haciendo uso de su derecho de preferencia, que es un derecho que está sumamente protegido por la ley. Ya vamos a ver qué pasa cuando el directorio emite las acciones y no les da el derecho de preferencia a los accionistas. Y entonces toca preguntarnos, ¿no es cierto?, si hay alguna limitación. Sí, hay una limitación. Hay una limitación. La ley dice, señores, este derecho de preferencia es un derecho inalterable que no puede ser reducido, que no puede ser perjudicado, ni agravar su ejercicio, ni nada. Salvo lo que dispone el artículo 2.17, creo que es, pero me lo voy a fijar, ¿no es cierto?, en cuanto dice que en cuanto dice, sí señor, va a poder ser, pero va a estar condicionado a varias cuestiones. La primera va a ser, ¿no es cierto?, de que el dejar de lado, el suspender el ejercicio del derecho de preferencia
tiene que ser tratado por una asamblea extraordinaria. Tiene que tener razones y fundamentos que ya lo vamos a decir. Se rige igual que la asamblea que aumenta el capital. Puede hacerse en la misma asamblea del capital social, tratarse como un punto más, pero tiene que haber un punto expreso que diga suspensión del derecho de preferencia a los socios. Las razones o los motivos, que tienen que ser racionales, que tienen que ser comprensibles y justos y necesarios, están dadas por dos razones. La primera, ¿no es cierto?, que se haga la emisión del nuevo capital social, de esos 2 millones que estamos aumentando el capital social, a los efectos de adquirir bienes necesarios para la sociedad. Vamos a suponer que el yunque pobre, sociedad anónima que lo ponemos de todos los ejemplos, se dedique a la explotación de campos agrícolas. Y entonces sea imprescindible y necesario el comprar una maquinaria. Y no tiene la plata para comprar. Entonces le dice al vendedor: señor, ¿por qué usted no integra la máquina, ¿no es cierto? Y nosotros le entregamos acciones, pasa a ser socio de la sociedad nuestra. Arreglada así la cuestión, se hace la asamblea con publicación de edictos efectivamente puntualizando que va a haber suspensión del derecho de preferencia, ¿no es cierto? En la asamblea tendrá que discutirse el precio de la máquina, la forma, esto, y si no hay otra posibilidad de compra, porque también hay otra posibilidad de compra. Nosotros, por ejemplo, nos podemos oponer. Yo con el 10% voy a decir: mire, yo me opongo. Yo me opongo por una razón, porque la empresa cuenta con un crédito bancario o extrabancario para adquirir la maquinaria. Entonces, si hay una opción para lograr el objetivo, es injusto que me quiten a mí, porque me va a disminuir mi porcentaje, ¿no es cierto?, que me quiten a mí mi derecho de preferencia. La sociedad, la jurisprudencia, se ha inclinado por esta doctrina que además surge de la ley. Si hay posibilidades de solucionar el tema, es decir, de solucionar la compra de la maquinaria que hemos dicho que es necesaria mediante, ¿no es cierto?, otro sistema, como ser un préstamo bancario, como ser una adquisición en cuotas de la empresa, como ser el leasing, o como ser el alquiler de la máquina, o el ejercicio por terceros de la cosecha o la siembra, de lo que se trate la maquinaria. Entonces, el primer caso en que se puede suspender este derecho indispensable y protegido, inalterable, de los socios de hacer la suscripción de uso del derecho de suscripción preferente, lo es para adquirir maquinarias, ¿no es cierto?, para adquirir elementos indispensables y necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Y que no exista, le agrego yo, y que no exista otra posibilidad de adquisición. Como hemos dicho, no hay crédito bancario, no hay crédito extrabancario, no hay posibilidad de adquirir por leasing, no hay posibilidad de arrendar la máquina porque está excesivamente cara y con eso nos quita la utilidad y la empresa va a empezar a decaer. Entonces, no tiene que haber otra solución. Y la segunda, las dos únicas excepciones que la ley propone, y como ven es en beneficio del interés social, es la posibilidad de pagar a los acreedores con acciones que dejen de ser acreedores y pasan a ser socios. También eso tiene que ser, por supuesto, aprobado por la Asamblea, y esto se usa bastante en los concursos de acreedores, en los concursos preventivos. Yo en los concursos preventivos no tengo la plata para pagarle a mis acreedores quirografarios. Entonces les digo: señores, ¿no es cierto?, vamos a hacer lo siguiente. Le ofrecemos a ustedes, en la oferta que se hace en el concurso de acreedores, ¿no es cierto?, integrarlos como socio con la participación de tanto, volvemos a la cuestión precio, no es el precio nominal de las acciones, sino el precio más una prima de emisión y de acuerdo al crédito de cada uno. Entonces dejan de ser acreedores y pasan a ser socios. Imagina que
la sociedad, la cuestión financiera de la empresa, ¿no es cierto?, se equilibra y se soluciona el déficit y la mora, ¿no es cierto?, en que había entrado, tan es así que estaba presentada en concurso de acreedores. Es decir, señores, para que lo tengan claro, dos son las posibilidades de que no quiten, que la Asamblea suspenda el derecho de suscripción preferente de los socios. Una, para adquirir maquinarias o elementos necesarios para el funcionamiento de la empresa. Segundo, cuando existen conjuntos de acreedores o un acreedor al cual se deja de ser acreedor para pasar a ser socio. Van a tener derecho todos aquellos, los socios, ¿no es cierto?, que han votado en contra o han estado ausentes, de plantear a través del 251, como nosotros hemos visto en la clase pasada, la nulidad de esa decisión asamblearia, pidiendo inclusive su suspensión conforme el 252 mediante una medida precautoria, explicándole al juez que en realidad o había otro sistema de solución o que, ¿no es cierto?, está el problema de que podíamos ofrecer en el concurso pagar a 5 años o a 10 años y que entonces no es necesario incorporarlos como socios o resulta muy inconveniente para la sociedad, el interés social, acuérdense, ¿no es cierto?, y que entonces no me están violando mi derecho y están violando sobre todo el interés social de la sociedad, trayendo al elenco societario un tercero, sea por que aporta la maquinaria o sea porque deja de ser acreedor para convertirse en socio, ¿no? Creo que hasta allí vamos claro. Vamos a ir ahora al incumplimiento por parte de la sociedad y la acción judicial del accionista. Allí tenemos que ver dos cuestiones. Para que voy a mirar el artículo ese que me quedé pensando. Creo que es el 197, les dije. Sí, 197 dije. Bueno, y si no lo dije, es el 197, que se los leo. La Asamblea Especiales, con la mayoría del último párrafo del artículo 244, puede resolver en casos particulares excepcionales, cuando el interés de la sociedad lo exija, la limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones bajo las condiciones siguientes. Que su consideración se incluya en el orden del día. Ya les dije que puede ser en la propia aumento de capital o puede ser una asamblea posterior. Siempre de carácter extraordinaria. Y segundo, que se trate de acciones a integrarse con aportes en especie, la maquinaria que les puse de ejemplo, ¿no es cierto?, o que se dé en pago de obligaciones preexistentes. El caso del concurso de acreedores que les comentaba recién. Bien, 197. ¿Qué pasa si resulta de que me violan el derecho de suscripción preferente? Si me violan el derecho de suscripción preferente, yo voy a tener el derecho de demandar a la sociedad pidiéndole que cancele la emisión de esas acciones, de ese aumento de capital, ¿no es cierto?, para no perjudicarme a mí, o si no, que me reconozca el derecho de preferencia y me emita las acciones a mí, que es el que me corresponde. Pero eso es en el supuesto que las acciones no hayan sido entregadas a terceros, porque si ha venido alguien, otro de los socios, y ya ha suscrito y las ha pagado, ya no le puede, de acuerdo a la ley, no se lo puede quitar, no le puede quitar. Y entonces va a decir, señor, usted tiene que pagarle, ¿no es cierto?, una indemnización que no será nunca menor a 3 veces, creo que dice, ya lo vamos a confirmar, 3 veces el valor de las acciones, ¿no es cierto?, que tenía que integrar. Es decir, que si yo tenía que integrar 200.000, nunca podrá ser menor a 600.000 pesos la indemnización, ¿no es cierto?, que me dan. ¿Por qué 200.000? Recuerden que yo partía, que soy el accionista D, que tenía un 10%, entonces el 10%
fueron 200.000 más, por supuesto, lo que se haya pagado por ser acciones sobre la par, es decir, acciones que pagan un sobreprecio sobre las acciones. Es decir que lo primero que podemos hacer es pedir, y lo podemos pedir judicialmente inclusive con una medida precautoria, que se suspenda y no se entregue, ¿no es cierto?, las acciones a terceros. Si no se entregó, me la van a entregar a mí y tengo, ¿no es cierto?, el problema. Y además me tendrán que pagar los daños y perjuicios que me ha causado omitirme en la suscripción. Vamos a suponer que, o por un error, resulta que yo he ido, he suscrito el contrato y todo lo demás, y resulta que cuando me tenían que entregar las acciones se las entregaba a otro, ¿no es cierto?, equivocadamente por un contrato, pero ya no están. Entonces, si ya no están, ahí me tienen que pagar, ¿no es cierto?, una indemnización que nunca será inferior, ¿no es cierto?, a 3 veces el valor de las acciones, pero no de las acciones originales, sino del aumento de capital, es decir, de los 2 millones más la prima de emisión con que se haya emitido. Bien, creo que con esto tenemos interpretado lo que es perfectamente el derecho de suscripción preferente. También se dice derecho de opción, se lo llama, y también se llega a llamar derecho de preferencia simple. A mí eso no me gusta, y yo les insisto siempre a ustedes, a mis alumnos, les digo siempre que no pueden confundir lo que es el derecho de suscripción preferente con el derecho de preferencia. El derecho de suscripción preferente está en la ley, es inalterable, no puede ser privado ningún accionista del ejercicio de comprar, de suscribir las acciones que se emitan en aumento de capital en relación a la proporción que cada uno tiene conforme lo hemos explicado anteriormente. Mientras que el derecho de preferencia es un derecho convencional. Por ejemplo, yo que soy el accionista D, me pongo de acuerdo con el accionista C, que cualquiera de los dos hacemos un contrato, es un contrato que se llama contrato de preferencia, que en el caso de que yo quiera vender mis acciones, le voy a comunicar a C, con el que tengo firmado el contrato, ya ven que es un contrato voluntario, es un contrato como cualquier contrato, ¿no es cierto?, referido nada más a esta cuestión de la preferencia. Que si él vende o yo vendo, primero nos vamos a comunicar entre nosotros y vamos a tener preferencia por 30 días, por ejemplo, para comprarle las acciones que está por vender. Es un contrato parasocial, no está dentro de la sociedad, salvo que ese derecho de preferencia se haya incorporado en el estatuto. Porque en el estatuto puede haber una posibilidad que diga, ¿no es cierto?, de que el caso de que cualquiera de los actuales accionistas quieran vender sus acciones a un tercero, tendrán que otorgarle preferencia a sus otros socios en la proporción de sus respectivas tenencias accionarias. Si no, es un contrato solamente individual. Entonces, yo le comunico a C, le mando una carta de documento y le digo, en razón del contrato que tenemos suscrito con fecha tal, de preferencia, le hago saber que estoy por vender mis acciones al señor José Pérez, DNI tal, quit número tal, con domicilio en tal parte, mail número tal, ¿no es cierto?, a la suma de 1 millón de pesos, el paquete accionario comprendido por mi 10% accionario. Como sabe, usted tiene 30 días para manifestarme si va a hacer uso o no. El pago es al contado, ¿no es cierto?, y por la suma, tanto como le he dicho hace un rato, 1 millón de pesos. Recibida esa comunicación fehaciente, C tiene 30 días para decirme sí, hago uso del derecho de preferencia, pero también me puede decir impugno el precio, porque si no, yo sostengo que no hay derecho de preferencia si no hay posibilidad de impugnación de precio,
Porque ¿qué pasa si yo le mando y le digo que me pagan 10 millones de pesos? Por supuesto, debe decir, yo ni loco, no tengo esa plata, no voy se va a decir, no tengo esa plata, o es una barbaridad, o esto. En cambio, él dice, señor, hago uso del derecho de preferencia e impongo el precio. A mí, el sistema que me gusta de impugnación de precios es el que está contemplado, y seguramente ya ustedes lo han visto, si han visto SRL, o si no, seguramente Roberto se lo va a dar después del, del examen que tenemos ahora, del parcial. En la ley de la sociedad de 19550, la SRL, tiene, digamos, una suerte de derecho de preferencia entre los socios obligatorio en la ley. Como es una sociedad de personas, lo que se trata de hacer con el derecho de preferencia, no de suscripción preferente, es mantener el elenco societario, que sigamos siendo A, B, C y D, y no que nos venga otro, que puede ser la Z o la H o la I, a sustituir a uno de nosotros cuatro. ¿Me explico? Entonces, por eso se puede hacer entre, ¿no es cierto?, entre los cuatro, o si no, se puede hacer entre dos partes. Si está en el estatuto, es para todo. Si lo hacemos nosotros dos, es decir, D, que soy yo, y C, que es otro, cualquiera de ustedes, ¿no es cierto?, es válido entre nosotros. Entonces, C me dice, ERS, le hago saber que hago uso del derecho de preferencia que de acuerdo al contrato firmado oportunamente. Le hago saber también que impugno el precio y voy a proceder al mismo de él. Y en el caso, le hago decir que para mí vale 600.000 pesos. No 1.000.000 de pesos como pretende usted, sino 600.000. Esto es seguir el sistema de la SRL. La SRL dice, señor, el sistema de preferencia que establece la ley, y es obligatorio en el caso de la SRL, es que yo tengo que aceptar, pero tengo que decir cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar. El caso del ejemplo que poníamos recién de C, me dice, señor, yo le acepto a usted, pero para mí no vale 1.000.000, sino 600.000. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en conversaciones posteriores, vamos a ir a la justicia y decir, señor, dígame cuánto valen las acciones. Entonces el juez nombrará un perito y al ser terminará que las acciones valen 800.000 pesos. Pero fíjense en qué bien que está esto. Es una buena resolución que yo lo he usado en contratos de este tipo y a veces inclusive para cuando hay conflictos societarios ponerle, ¿no es cierto?, que quien ponga un piso y un techo. Es decir, acá hay un piso y un techo. Entonces, si las acciones salen por 100.000, yo que pedía 1.000.000 de pesos, era el accionista D, recuerden, no voy a cobrar el 1.000.000 de pesos, voy a cobrar los 800.000. ¿Me explico? Y para el caso que el perito y el juez hayan encontrado que las acciones valen 400.000, el comprador D, el comprador C, el accionista C que me está comprando las acciones por el derecho de preferencia que tenemos, no va a cobrar los 600.000 que él dijo, va a cobrar los 400.000. ¿Me explico? Es decir, perdón, va a cobrar los 400.000. No, perdón, estoy equivocado. Con esto le hemos puesto un piso y un techo. Es decir, si dice 400.000, no voy a cobrar 400.000, voy a cobrar los 600.000 que él dijo. Es decir, cuando yo le digo el precio de venta, estoy poniendo un techo. Y cuando él me dice el precio que él cree, pone un techo. Entonces, cualquiera sea la resolución pericial y que el juez apruebe por encima del techo o por debajo del techo o por debajo del piso, no tiene importancia a los efectos del pago. Si es por encima, yo voy a pagar solamente el 1.000.000. ¿No? Si es por debajo, voy a pagar el 1.000.000. Y si es por debajo del otro, va a cobrar los 600.000 pesos. Le hablan a 137 en
159 o 158, ¿no es cierto?, en la ley, porque no sé si he sido muy claro. Lo importante es que se pone un piso y un techo. Es decir, el techo está dado por lo que yo digo que lo voy a vender, 1.000.000 de pesos. El piso está dado por lo que él paga 600.000. ¿Está? ¿Me explico? Esa es la cuestión. Lo que sí va a tener en cuenta es quién ha estado más cerca de acuerdo al perito, porque va a tener que pagar los gastos de las pericias, que no son nada baratos, pero va a tener que hacerse cargo de los honorarios. ¿Por qué? Porque ha estado más lejos. Por ejemplo, si dicen 400.000, el que ha estado más lejos he sido yo. Entonces yo voy a tener que bancar porque yo había dicho 1.000.000 de pesos. Entonces, como se dan cuenta, uno es una cuestión convencional, salvo que esté en el estatuto puesto el derecho de preferencia entre los socios. Si no, es una cuestión convencional, es un contrato que firmamos entre alguno o todos los accionistas para tratar de mantener el elenco social y darse preferencias mutuas en la adquisición antes de venderle a un tercero. Espero que haya quedado claro. Pasemos ahora a qué pasa si resulta que se hace el derecho de preferencia, se hace la asamblea, por supuesto, se pone, ¿no es cierto? Se pone acciones, ¿no es cierto? El aumento de capital y se le pone a las acciones un sobreprecio, ¿no es cierto? Es decir, sobre la par para justificar, para acomodar el valor de las nuevas acciones con el patrimonio social, ¿no? Pero resulta que uno no hace uso del derecho de preferencia. Vamos a decir, habíamos dicho que A tenía el 40%, B tenía el 40%, C tenía el 10% y D, que era yo, tenía el 10%. Pero resulta que viene A y no hace uso del derecho de preferencia. No hace uso. Allí nace, después de vencidos los 30 días que tiene para hacer uso del derecho de preferencia, aparece lo que se llama el derecho de acrecer. El derecho de acrecer es la facultad, no es obligatorio, la facultad que tienen los accionistas que han hecho uso del derecho de preferencia de adquirir en sus respectivas participaciones el 40% restante que no ha suscrito, en este caso, el accionista A. Al no haber suscrito, nosotros podemos ir y comprar, de acuerdo al 10% que yo tenía, la parte correspondiente que sea, el C también y B también. B va a hacer uso, hagamos de cuenta que el 40% aquel se convierte en un 100%, cada uno va a tener sobre ese 100% la participación que corresponda de acuerdo a los que han hecho uso del derecho de preferencia. Ojo, solamente los que han hecho uso del derecho de preferencia tienen derecho de acrecer. Esto también lo vimos cuando hablamos del caso de Cacique Camping, porque acuérdense que el padre 2, creo que lo habían llamado padre A o padre B, el padre B, ni los hijos de padre B hacen uso del derecho de preferencia, pero no hacen uso del derecho de acrecer, y es otro de los elementos de convicción que tiene la Cámara para decretar la nulidad de ese aumento de capital. Es decir, que el derecho de acrecer es la posibilidad que tengo yo de ir a comprar las acciones del otro. Así concretamente. ¿Hasta dónde llega mi derecho? Hasta la proporción que yo tengo. Salvo que tampoco que no haya nadie más y entonces yo puedo comprar el 40. Si a B no le interesa y a C no le interesa, yo compro ese 40% y acreceré y entonces llegaré a tener un 50% del paquete accionario. ¿Me expliqué? Espero que sí. Les voy a enviar una jurisprudencia que me gustaría que lean, ¿no es cierto?, que trata justamente sobre la necesidad y obligatoriedad de ofrecimiento de acciones con prima de emisión. Es muy importante porque, y además de justo, les vuelvo a repetir, la acción cuando nosotros iniciamos la empresa, ¿no es cierto?, eran 10.000 pesos, ¿no es cierto? Y resulta de que hicimos crecer la sociedad a un patrimonio y en ese momento, cuando hicimos,
al día siguiente de que constituimos la sociedad, el patrimonio era, el capital social era igual al patrimonio. Mientras que han pasado 10 años y hemos hecho que ese patrimonio, ¿no es cierto?, suba a 5 millones. Entonces, las acciones que habíamos pagado 10.000 pesos, es decir, yo había puesto el 10%, había puesto 1.000 pesos, ¿no es cierto?, valen totalmente mucho más. Entonces, va a tener que hacerse, la emisión va a tener que ser de nuevo aumento de capital con prima de emisión. Se los voy a enviar porque no lo recuerdo en este momento y no lo tengo a mano, de todos los libros que tengo acá. Y bueno, siempre tienen mi mail para mandarme preguntas, como alguno de ustedes lo hizo ya. Se lo vuelvo a decir por si acaso. E de Eduardo, R de Rosa, S de Sara, S de Sara otra vez, es decir, son dos S, T de Tero, O de Oso y R de Rosa. earthstore@hotmail.com, y con todo gusto les contestaré cualquiera de las. Será hasta la próxima, buenas noches y que sigan todos bien.